Buenos días para todos. Mi nombre es Magdalena Pradilla Rueda. Yo soy docente investigadora en matemáticas y lógica del Grupo de Investigación GIDIS de la Corporación Universitaria Republicana en Bogotá. Quiero presentarles entonces la ponencia sobre la informática cuántica desafía la tesis Church-Turing. Nos hacemos esa pregunta. Bueno, tenemos entonces como objetivos de esta ponencia estamos centrados en lo que es la teoría de la calculabilidad, que es la tesis Church-Turing. ¿Y qué es lo que nos proponemos? Nosotros quisiéramos ver posibles interrelaciones y desafíos presentados con la entrada de la cuántica en la informática y el computador clásico, para saber si desafía esa cuántica el computador clásico. Para ello, entonces, tenemos que presentar la tesis de lo calculable, que es el centro de la informática, los eventos importantes y los objetos informáticos que maneja, que es el bit. Por otro lado, tenemos que ver entonces esas tesis cuánticas, cómo se fue desarrollando históricamente lo cuántico y la introducción de objetos cuánticos. Allí tendríamos que ver cuáles son las diferencias entre estos dos tipos de objetos para definir si de verdad lo cuántico va a desafiar ese computador clásico y esa informática. Al final, lo que vamos a ver es que la tesis Short-Turing es lo suficientemente sólida y no puede ser cuestionado por los progresos teóricos y tecnológicos de la cuántica, porque, bueno, son dos ramas totalmente diferentes y que finalmente se podrían complementar, pero no va a desafiar la tesis Turing-Church. Bueno, entonces empecemos por saber qué dice la tesis Turing-Church-Turing. Tenemos tres tesis y como ustedes saben, una tesis pues se puede refutar, pero de todas formas nos sirve bien para saber cómo estamos parados en este momento. Entonces, sabemos que en una primera tesis nos dice que el procesamiento de un algoritmo puede ser simulado eficientemente usando una máquina de Turing. Ese procesamiento evidentemente es un procedimiento claro, estructurado, completo, etcétera, y entonces puede ser pasado en una máquina de Turing. El procesamiento de un algoritmo puede ser simulado eficientemente usando una máquina probabilística de Turing. Entonces nos ampliamos a toda la parte probabilística. Y por el otro lado, entonces vemos que el progreso tecnológico no puede cuestionar el modelo matemático del cálculo que ha sido definido por George y Turing en 1936. Bueno, entonces vamos a ver esto con más detalle y nos vamos a plantear sobre qué es una máquina de Turing. Como ustedes ven, primero tenemos una cinta, una banda que tiene varias casillas y esas casillas tenemos unos ceros y unos unos, o sea, es un sistema binario, y tenemos un apuntador que está apuntando a un 1, pero ese apuntador puede moverse hacia la derecha o hacia la izquierda, y de esa manera, con esos movimientos, yo puedo sumar, restar, multiplicar, etcétera, y entonces es algo muy sencillo, es la máquina lógica de Turing, que es la base de la tesis Short-Turing. De esta manera se presenta un modelo de lo que es calculable, que responde a la pregunta si un elemento A pertenece a un conjunto A. Es decir, que estamos aquí hablando de una noción primaria en una teoría de conjuntos que es el de pertenencia. De esa manera, entonces podemos definir qué es una función calculable. Una función calculable va a depender de un procedimiento efectivo, es decir, de un algoritmo cuya operación conduce a determinar de manera exacta un número. Entonces, por ejemplo, 5 más 5 igual a 10, pues es un número exacto, 3 por 3 igual a 9,
tengo el procedimiento y tengo un número exacto, raíz cuadrada de 9 igual a 3, etc. Entonces, de esa manera, teniendo claro qué es lo calculable, podemos identificar lo que no es calculable. Se hicieron luego, bueno, ustedes conocen, porque todos tenemos computador, que luego hubo progresos tecnológicos que pudieron construirse la máquina, y esa experimentación mostró la necesidad de incrementos en velocidad y en espacio de una máquina, o sea, sus recursos primarios, que es memoria y velocidad de procesadores. Y es lo que se llama la complejidad informática, que es muy importante un poco para hacer decisiones dentro de la informática. Bueno, vamos a situarnos en un contexto histórico para que ustedes entiendan bien por qué entramos a hacer una máquina lógica. Estamos situados en 1900, tenemos uno de los grandes matemáticos alemán que se llama David Hilbert, y él nos ha presentado 23 problemas para resolver en el siglo. Por lo pronto hay varios teoremas que no sean, varios problemas que no se han resuelto, pero de todas formas él nos va a presentar una idea de lo que tiene que ser un sistema totalmente formalizado, estructurado, claro. Y él nos dice, tiene que ser decidible, completo y consistente. Bueno, ¿por qué esto? Porque resulta que estamos en plena crisis de matemáticas que ha sucedido al final del siglo XIX, y esto se da porque los matemáticos y lógicos se dieron cuenta que del sistema de Euclides, que fue el que se utilizó durante 2000 siglos, no hay axiomas que no corresponden a las proposiciones que salen de esos axiomas. Entonces hay una falla en el sistema euclidiano, y eso se da la tarea de formalizar la matemática. Y esa formalización, bueno, ha empezado desde el siglo XVIII, buscando un rigor y formalización de la matemática, con Cauchy en el 18, en el 19, ya se hace todo un trabajo, y ya es a finales del 19 que empieza un trabajo de verdad de formalización con David Hilbert y todo su grupo. De esa manera, entonces tenemos que un sistema formal tiene que ser decidible, es decir, que yo cuente con un algoritmo que me diga que puedo, de los axiomas que tenemos, podemos probar ciertas proposiciones y que se nos vuelven teoremas. Luego tenemos que el sistema sea completo, es decir, que tengamos todos los teoremas y tengamos las proposiciones completas para poder ser deducidas del sistema, y que sea consistente, es decir, que yo no pueda tener a la vez una proposición falsa y verdadera sacada del mismo axioma. Bueno, entonces nosotros recibimos eso a principios de siglo, y los lógicos y matemáticos empezaron a trabajar para responderle a Turing. En 1931 hubo una primera respuesta que fue la de Kurt Gödel, que es un gran matemático austriaco, y él le va a responder que esa completitud no se puede dar. Es decir, que hay una incompletitud en los sistemas matemáticos, y porque ha encontrado varios proposiciones que ni son verdaderas ni falsas, es decir, que yo no las he deducido de los axiomas. Ya en el 36, que es un año clave para la calculabilidad, entonces también se da la negativa de la consistencia, es decir, que los sistemas matemáticos, muchos de ellos son inconsistentes, y que es imposible mostrar la consistencia absoluta de la matemática, porque hay enunciados que a la vez son verdaderos y falsos, deducidos de los axiomas planteados.
Entonces esto lo realiza un grupo que va a investigar la aritmética con Ackermann, Herbrand y el mismo Gödel. En 1936 también, entonces tenemos Church está en Estados Unidos, Turing está en Inglaterra, tenemos otro grupo, tenemos a Post, Emil Post, Klein, Rosser, que están en Estados Unidos y que van a probar la indecibilidad, es decir, que no se puede contar con un medio, un procedimiento, un algoritmo eficiente para admitir que una prueba es o no verdadera en el enunciado. Entonces, con estas negativas, y lo importante es que lo negativo se volvió positivo, porque al querer probar la decidibilidad, que fue Church, Turing, etcétera, entonces se pudo definir lo que era calculable. Y al tener la idea de lo calculable, que es lo que hemos visto anteriormente, nace la informática. Además, entonces, la prueba de la consistencia y completitud, es decir, la inconsistencia y la incompletitud, necesitaría definir la constructividad, que forma parte de todos los objetos informáticos, que sean constructivos, que sean finitos y que sean referenciales, es decir, que tengan un cierto chip que pertenezca a mi noción matemática, etc. Entonces, con eso, nosotros tenemos entre el 38 y el 46 un nacimiento de los computadores. Tenemos von Neumann, que trabajó, es un húngaro, un matemático húngaro, que trabaja en construir ese computador, lo mismo Turing. Entonces tenemos, igualmente el trabajo sobre objetos informáticos para poner a funcionar la máquina. Entonces nos encontramos ya a mitad de siglo con una claridad de lo que es la informática como tal. Luego nosotros vamos a ver cómo esos computadores y esos objetos clásicos entonces van a surgir después de todo eso. Nosotros sabemos que ellos emergieron durante la Segunda Guerra Mundial, que los computadores son unas máquinas de Turing universales, es decir, que podemos experimentar en cualquier aplicación. El programa se ejecutará en memoria y entonces ya empezamos a ver cómo el computador va teniendo una serie de partes eh, que se van a necesitar para todo su trabajo. Su aplicación muestra la necesidad de ampliar, entonces, lo que habíamos hablado, el tiempo de procesamiento y el volumen de almacenamiento, que es lo que llamábamos la complejidad informática. Entonces nos encontramos que los objetos informáticos clásicos están representados por el bit, es la unidad de medida, el bit, que son unos objetos finitos, que son consistentes, que son decidibles y completos, es decir, las tres características que nos presentaba Hilbert, y además que son localizables, que son referenciales, y cuya base son unas funciones muy sencillas, que son las funciones recursivas o las funciones calculables, que son básicamente las funciones de la aritmética. Bueno, entonces nos vamos a referir a cómo se define todo esto que ya tenemos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el computador cuántico y la informática cuántica? Entonces, nosotros tenemos una serie de hechos que hicieron posible el desarrollo de la informática y el computador. Empezamos por alguien que se llama Gordon Moore en 1965, que fue un químico físico estadounidense, y él va a sacar lo que llamamos la ley de Moore. Él estudia qué fue lo que pasó con el desarrollo de los computadores clásicos y ve
que el crecimiento de un computador clásico es el doble cada 2 años, y esa ley se ha cumplido desde ese tiempo. Entonces, vemos que eso es una carrera contra el tiempo, porque siempre, cada 2 años, vamos a necesitar más y más tiempo y más espacio en la máquina, más organización de la máquina, etc. Entonces, si eso es lo que necesitamos, se comienza desde el 65 a buscar un paradigma diferente del computador clásico, y se hacen búsquedas por todo el cerebro humano, las moléculas, las bacterias, el genoma, bueno, etcétera. Y en todo caso, uno de los estudios que dan más importancia es el de la mecánica cuántica, que es diferente a la física clásica, pero ofrece una mayor rapidez y un almacenamiento superior por la idea de una unidad cuántica que es mucho más, en cierta manera, volátil, pero que nos ayuda a un almacenamiento mejor y a una rapidez. Entonces, de esa manera se empieza a experimentar teóricamente y se hacen unos primeros planteamientos. Se dice que un computador clásico puede ser usado para simular un computador clásico, pero sin embargo parece imposible llegar a su simulación de una manera eficiente. Entonces aquí estamos uniendo los dos computadores. Es como simulo el computador cuántico en el clásico. Entonces es como el principio de todas las investigaciones. Pero por el contrario, sabemos que los computadores cuánticos ofrecen una velocidad y un volumen eficiente comparados a los clásicos. Entonces, si tenemos un modelo clásico, pues tal vez bajaría de velocidad. Entonces, ya en 1970 se empieza a trabajar para hacer ciertos sistemas cuánticos sencillos en papel, pero empezamos a desarrollar una informática cuántica. Y también se empiezan a trabajar computadores pequeños experimentales que sean capaces de hacer operaciones y prototipos en criptografía cuántica. Entonces vamos a descodificar eso, y eso da unos buenos ejemplos para trabajar en cuántica. Nosotros tenemos a alguien importante que se llama Richard Feynman. Es un físico estadounidense que sugiere la construcción de computadores basados en los principios de mecánica cuántica. Entonces es el primero que va a decir, hagamos un computador cuántico. ¿Por qué? Porque la mecánica cuántica no puede ser imitable por un computador clásico local, pero la simulación sobre fenómenos de la naturaleza es más pertinente con el modelo de la mecánica cuántica, utilizando una clase nueva de computador, que tendría que ser un computador cuántico, que nos daría una máquina cualitativa, ¿sí? Diferente a lo que es una máquina de Turing, que es más que todo cuantitativa. Entonces, bueno, en el 85 tenemos a David Deutsch, que es un físico británico, y él quiere volver un poco a experimentar con las leyes de la física, que se podrían derivar una versión de la tesis Shor-Turing. Pero este es leyes de la física, no leyes cuánticas, que es ya otra cosa. Y sugiere la construcción entonces de computadores cuánticos con características de un computador clásico. Entonces él vuelve un poco a la idea de mezclar los dos tipos de computadores. Bueno, y tenemos, en el 96 tenemos un personaje como Lloyd, que es un físico estadounidense, en el cual va a hacer simulaciones de sistemas cuánticos que empiezan a usar el paralelismo, es decir,
que podamos tener dos procesadores, pero de carácter universal. O sea que ya empezamos a mirar claramente cómo hacer un computador para que se vuelva universal. Tenemos también en el 93 un grupo que es Bernstein en Harvard y Basirini, y ellos quieren trabajar también como un poco en la idea de la máquina de Turing cuántica universal y eficiente. Entonces, tenemos también esa mezcla de esos trabajos entre lo cuántico y lo tradicional. Eh, por otro lado, se hace un buen desarrollo en el año 93. Hay un grupo de franceses alrededor del Premio Nobel en Física de 2012 que es Sergio Haroche, y entonces este grupo empieza a trabajar sobre la cuántica alrededor del Premio Nobel de Física. Por otro lado, entonces tenemos a Peter Thor, que es muy conocido en el 94, un ingeniero del MIT, y empieza a trabajar sobre códigos correctores cuánticos. Y empiezan a trabajar sobre soluciones de problemas matemáticos, lo que nos da muy buenos resultados con, una, con un computador cuántico. Igualmente hay científicos, Lou Grover, y que va a trabajar ya en problemas de una búsqueda de un espacio no estructurado, cosa que ya es algo muy importante porque él, todo lo que nosotros trabajamos en calculabilidad, en los clásicos, tiene que ser completamente estructurado. Allí, entonces, se empiezan a preguntarse sobre cómo se hace en cuántica dentro de un espacio sin estructurar. Además, bueno, ya en los últimos años hemos tenido una serie de desarrollos en Estados Unidos, en la Universidad de Columbia, en el que se empiezan a trabajar protocolos de comunicación cuántica. Porque ya entonces tenemos que empezar a unir todo lo que tenemos que hacer con las comunicaciones. Por otro lado, en el 17 tenemos un grupo de franceses que estudian los sistemas cuánticos de comandos. Y en el 18 se crea el grupo de investigación en cuántica, IBM, Wave, Microsoft, etc. Y en el 19, que es como lo más importante que nos ha sacado, que nos ha pasado, es que se salió el primer computador cuántico, que es con un procesador programable y utiliza una de las nociones importantes que se descubrieron, que es la noción de supremacía cuántica. Además, bueno, hay un consorcio europeo de información cuántica que se formó, y se dan impulso a las comunicaciones. Entonces, por otro lado, se trabaja en eso, y entonces los países europeos tienen planes nacionales cuánticos para ir trabajando cada grupo en eso. Entonces, como ven, ha sido unos desarrollos poco a poco en el que se ha ido organizando, organizando lo que es el computador cuántico y una serie de nociones que nos han surgido. Bueno, lo que es importante entonces ahora para ver cómo es esto de lo cuántico en relación con lo clásico, quisiera mostrarles qué son esos objetos cuánticos, porque ahí es donde nosotros vamos a ver la gran diferencia. Nosotros sabemos que en la unidad de medida de lo cuántico es el qubit, haciendo relación al bit calculable, y ahí en pantalla ustedes van a ver
como un bit está claramente referenciado, sin ningún problema lo vemos, sabemos que el 0 entonces está colocado en la esfera abajo y que es rojo, y el 1 está colocado en la esfera y es azul, entonces no tenemos ningún problema, o sea, son localizables, los puedo tener, los puedo manipular, etc. En el qubit, ustedes están viendo que el qubit, el 1, está diseminado por toda una parte que puede ser azul, pero puede estar un poco mezclado con el rosado, y el 0 también está diseminado allí en eso. Entonces es muy difícil asir, digamos, el qubit. Entonces, una de las cosas que empezamos a ver es que si nuestro bit cualquiera es calculable, en el sentido, el objeto qubit no es calculable en ningún momento, por lo menos de esa manera como lo estamos viendo, y que es un objeto inestable en cierta manera. Y entonces vamos a ver, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer con el qubit? Pues el qubit hay que construirlo, ¿sí? Porque como no puedo asir ese elemento, no puedo meterme dentro de una molécula, digamos. Entonces, para esa construcción del qubit voy a necesitar un bit probabilístico para poderlo ver. Entonces tenemos un bit probabilístico que está representado por un vector QP, y que tenemos una probabilidad de 1, 0. Aquí estamos en la mitad, entonces tenemos 50-50, etcétera, que es, al sumar P más Q me da 1. Entonces, bueno, yo tampoco tengo problema con el bit probabilístico, y lo tengo acá. Con el qubit, entonces nosotros nos vamos a dar cuenta que esa esfera que tenemos ahí, entonces tenemos es que crear el qubit. Entonces podemos ver cómo lo vamos a crear. Primero que todo le tenemos que dar un sistema o algo que donde lo podamos trabajar. Un espacio que llamaríamos, un espacio que volvemos a traer a Hilbert. Hilbert nos ha dado un teorema muy importante también sobre los espacios vectoriales de Hilbert. Y efectivamente ese espacio vectorial de Hilbert, él es el que vamos a ver acá para poder asir en cierta manera el qubit. Entonces ese espacio vectorial, tenemos ahí en la imagen, el vector es alfa, beta, ¿sí? Tenemos entonces con esas dos coordenadas, alfa, beta que tenemos allí, y ese vector que vemos, entonces lo vamos a llamar la amplitud cuántica, ¿no? Que es la relación entre el vector de estado cuántico y los resultados de observación probabilísticos. ¿Por qué? Porque solamente los estados de observación probabilístico en los cuales yo voy a ver el qubit. Esos estados puede ser positivo, negativo o complejo. Y bueno, podríamos traer aquí, para que podamos entender cómo es esto, la alegoría de la caverna de Platón, en el cual, si ustedes se acuerdan, las gentes que están en la caverna no pueden ver los objetos que están afuera de la caverna, pero sí las pueden ver si hay un reflejo de esos objetos, y ese reflejo son unas sombras sobre los cuales vamos a tener una representación de lo que hay en el otro lado. En ese caso, entonces aquí es exactamente lo mismo. Nosotros no podemos tener una idea clara del qubit como tal, pero lo podemos ver ya porque hemos hecho un espacio vectorial, porque lo tenemos en unos vectores y porque tenemos unas probabilidades
de lo que es ese qubit. Entonces, lo que vamos a ver son unas sombras de esas amplitudes, que es lo que tenemos. Entonces, vemos que esas amplitudes tienen que guardar ciertas normas. Por ejemplo, en esas solamente podemos asociar el alfa cuadrado más beta cuadrado, y es lo que nos va a dar 1, porque estamos en probabilidades. Está definido por un círculo de radio 1. Las posibilidades pueden ser observadas en este círculo, que es un resultado probabilístico. La suma vectorial que vamos a tener, digamos, alfa 0 más beta 1, entonces nos va a dar 1. Pero esa suma es lo que llamamos la superposición. No es que nosotros vamos a tener los dos valores a la vez, sino es una suma de esos dos valores. Y entonces se conserva la idea que el valor no ha sido escogido, o sea, no lo he podido hacer, y ni tampoco lo he podido observar. Yo lo único que he podido ver son unas sombras y una parte probabilística que se ven en las partes probabilísticas de esto. De esa manera, entonces, ustedes ven que tratar en lo cuántico pues no es una manera fácil. Vemos que la realidad es diferente en un qubit de lo que estamos acostumbrados. Sabemos que de todas formas hay una intuición de elementos, pero aquí no podemos tener ni esa intuición ni una realidad que yo vea. Pero además la equivalencia de la probabilidad puede ser negativa, cosa que es totalmente al revés de lo que nosotros tenemos en probabilidades. Y como ustedes ven en esa construcción, nosotros nos hemos pasado de lo que es la geometría del espacio en ese espacio vectorial, pero vamos a pasar a las probabilidades y luego después vamos a pasar a una geometría euclidiana donde vamos a utilizar otras herramientas matemáticas que están a nuestra disposición para poder tener una claridad de lo que es ese qubit. Entonces vemos que al medir el qubit cambia totalmente de realidad y ciertamente se puede volver clásico, pero es a partir de las amplitudes, es decir, de las probabilidades que guardamos. Todo eso luego después lo puedo ir transformando y entonces voy llegando a otras realidades. Entonces, como ven, estos objetos cuánticos, por eso decíamos, son inestables y hay que pasar por todo un trabajo matemático para obtenerlos y asir esos objetos. Entonces, nos encontramos ya para decir, bueno, la tesis en realidad contradice o desafía en la informática cuántica a la tesis de Turing-Church. Bueno, primero que todo sabemos que el incentivo de la propuesta de Feynman para la presentación de un computador cuántico es la ampliación de los recursos y el tiempo necesarios para mejorar el funcionamiento de la máquina de Turing, lo que llamamos complejidad informática, con un límite de crecimiento polinomial, es decir, que lo podamos hacer, no exponencial. Eso ya es otro problema matemático que también nos lo planteó Hilbert para la resolución de problemas exponenciales, volverlos polinomiales. Es decir, es el problema del NP, los no polinomiales. Bueno, entonces ahí necesitamos también todo un trabajo matemático para eso. En principio, Feynman entonces no está cuestionando la tesis de Turing, sino que plantea la complejidad informática cuya dimensión fuera la misma de un sistema lineal. Su tesis entonces es cualitativa, no cuantitativa, que es la que nosotros tenemos en la tesis de Turing. Son dos diferentes objetivos que se plantean.
Richard Feynman se pregunta también que si los sistemas cuánticos pueden ser probabilísticamente simulados por un computador clásico. Un computador cuántico no puede ser imitable en su totalidad por un clásico. Y si se quiere simular la naturaleza, se puede hacer mejor con un computador cuántico, es decir, objetivos diferentes de uno y otro. El computador cuántico no es una máquina de Turing, no son equiparables, son de diferente tipo. Así que el progreso tecnológico propuesto por la informática cuántica no cuestiona el modelo definido por Turing-Church en 1936. Vemos que son totalmente diferentes y que tenemos objetivos diferentes. Entonces, vemos además que esos objetos cuánticos, que son los qubits, que hemos visto toda su construcción, y los informáticos o objetos informáticos clásicos son dos objetos de tipos totalmente diferentes, calculables, estables. Los cuánticos son no calculables y objetos inestables. Entonces, ¿qué podemos decir con respecto a nuestra pregunta? Se puede decir que la informática cuántica no desafía ni contradice la tesis. Efectivamente, sus objetivos, entonces, entre los dos persiguen metas diferentes, cuantitativos y cualitativos, lo cuántico. Tecnológicamente son diferentes y por lo tanto son equiparables. Los objetos técnicos, los calculables y los cuánticos, tienen propiedades totalmente diferentes. Entonces, podemos decir que la tesis de la cuántica no va en contra de la tesis ni desafía la tesis Turing-Church. Podríamos decir más bien que amplía la capacidad de organizar información, etcétera. La cuántica le da velocidad, le da espacio, pero es cualitativa. Bueno, entonces, ¿qué conclusiones sacamos aparte del no desafío de la cuántica a la tesis de Turing-Church? Podemos decir que la irrupción de la informática cuántica en el campo de la informática y tecnología en general produce toda una construcción teórica muy importante, una forma de razonar, gestionar y demostrar, una nueva mirada, método cuántico y sus pruebas, permitió progresar sobre preguntas abiertas, tanto abiertas en matemáticas como en el análisis, en la probabilística, en la algorítmica, da una nueva mirada matemática a preguntas como las pruebas, métodos cuánticos, a la trigonometría, a los números complejos, a los problemas de cálculo. Y además hay una interacción entre la informática clásica, cuántica, matemática y física. Además, se produce dentro del pensamiento informático clásico una revolución, porque el computador cuántico es tratamiento cuántico de la información para una ampliación en espacio y tiempo, pero también para el tratamiento de aplicaciones mucho más cercanos a los fenómenos de la naturaleza, mucho más sutil. Por eso decimos que es más un trabajo cualitativo y no cuantitativo, que sería el de la tesis Turing-Church. Además, pues tenemos toda la realización de ese computador cuántico que orienta la investigación en la construcción de estos computadores para explotar todas sus cualidades. Además, a nivel de carácter universal, hay una revolución del pensamiento físico porque se tienen que trabajar muchas aplicaciones
tecnológicas que ya se trabajaron, obviamente en el computador clásico, pero que hay que abrirse, hay que buscar otras nuevas maneras en los transistores, semiconductores, láser. Y además, el computador cuántico trae un impacto en la sociedad porque obviamente da una potencial en la informática, en la medicina, en computadores, comunicaciones, etcétera. Y además entramos a comprender esa revolución cuántica que es muy importante. Bueno, se sabe que las nociones de cálculo cuántico son asequibles rápidamente, porque no tenemos que entrar de verdad a trabajar con física, etcétera, sino que vamos a, con una serie de nociones, podemos adquirir ese conocimiento. Hay una posibilidad de concebir nuevos y variados algoritmos rápidamente y bueno, lo que decíamos, ningún prerequisito en física se necesita. Bueno, con esto entonces llegamos al final de la ponencia. Espero que les haya aportado y mil gracias por estar ahí.